Y vamos a seguir hablando de ciberseguridad y para eso lo vamos a convocar a Eli Faxa para hablar de seguridad en el 2023. Bienvenido, Eli, CEO de Soluciones Seguras, expresidente de la Cámara Panameña de Tecnología, actualmente presidente de la Cámara de Comercio Panamá-Israel. Es el CEO de Soluciones Seguras, empresa líder en ciberseguridad en Centroamérica, con más de 20 años de experiencia. Un placer, Eli, ¿cómo estás? Gracias, el escenario es todo tuyo. Gracias. Voy a dejar mi agua aquí para cuando lo necesite. Buenos días, buenas tardes otra vez a todos ustedes. Gracias por estar aquí en el Technology Day en Guatemala. Mi nombre es Eli Faxa, yo soy CEO de Soluciones Seguras. Espero que la mayoría de ustedes nos conozca y si no, bienvenidos. Estamos justamente aquí enfrente, aquí ya veo el stand. ¿Qué voy a hablarles hoy? Algunas reflexiones de qué estamos viendo en ciberseguridad en el 2023. Tal vez no me gusta dar muchos puntos, me gusta tal vez resumir. Perdonen, este es el único slide comercial, Soluciones Seguras. Tenemos más de 20 años en la región. Tenemos oficinas en Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras. Múltiples premiaciones y un portafolio de soluciones de seguridad dedicadas. A la orden para sus necesidades, no voy a hablar más comercial. Estamos aquí para hablar de conocimientos. ¿Qué es lo que quiero hablar hoy? Un poco de consideraciones de ciberseguridad en el 2023. ¿Qué pasó en el 2022? O si son válidas las consideraciones del 2022. ¿Qué nuevo agregamos en el 23? Y algunas recomendaciones. En teoría debería ser sencillo. La idea es que ustedes se lleven de aquí algunas cosas para su oficina, que digan, hey, revisemos esto, que no nos pase alguna otra cosa. Como siempre, uno tiene que comenzar por la razón por la que estamos aquí. Ciberseguridad, ¿por qué es importante? Para todos ustedes es obvio, pero la idea es minimizar o prevenir los ataques. ¿Y cuál es el costo del daño de un ataque? Que en muchos lugares vemos esas cifras de miles de dólares, millones de dólares. Honestamente, a ustedes no les importa cuál es el daño monetario de un ataque hoy en día. Lo que hemos visto repetidas veces en empresas en Centroamérica es que un ataque exitoso probablemente les cuesta 3, 4, 5 días de operaciones. Es mucho más importante el tiempo perdido que el costo que uno puede haber gastado y la confianza tanto de usuarios como del personal interno. Entonces la idea es evitar estos ataques y si nos llega a pasar uno que sea una minimización de lo que nos afecta, el costo al final no es monetario. Y cuando estén explicando esto en sus juntas directivas o a sus jefes, eso es uno de los puntos. El costo no es monetario en un ataque. Y un ejemplo de esto puede ser lo que pasó en Costa Rica. Lo han oído muchas veces. Mi resumen de 3 segundos es: Costa Rica pedían los atacantes 10 millones de dólares, subió a 15, el país dijo no lo voy a pagar, yo no negocio con terroristas. Tenemos oficina en Costa Rica. El impacto en el país de un ataque de ciberseguridad que paralizó prácticamente todas las importaciones por 2 semanas, que paralizó el pago de salarios a algunos empleados, donde no se podía declarar impuestos sobre la renta y no se podían pagar los impuestos, el costo es mucho mayor en la reputación de lo que pudo haber sido monetariamente. Entonces eso es un solo ejemplo y el año pasado estábamos hablando mucho más de esto. Ahora, llegando al 22, esto es una presentación, perdón que lo digo, pero que la comencé el año pasado. Entonces, estos son los temas que hablamos. Los voy a repasar rápidamente para los que no me oyeron el año pasado, que creo que en realidad no estaba aquí el año pasado estuve en otro lugar. Pero la adopción de la nube es algo que la pandemia aceleró y es algo que uno tiene que a veces echar 3 pasos para atrás, pensar si estamos donde queremos y pensar qué necesitamos y qué no. Ahora hay más servidores en la nube, hay más servicios en la nube. Todos ustedes, 90% de ustedes debería tener o G Suite o 365 para su correo. Pero ese crecimiento que se dio en pandemia ya se dieron cuenta de que no necesariamente era óptimo. No era óptimo porque no era necesario tener un proyecto en la nube cuando todo el consumo era en tierra. No era óptimo porque los costos se duplicaron o triplicaron cuando estamos en la nube. Entonces estamos viendo que muchas cosas están bajando y estamos viendo que las personas se han dado cuenta de que la responsabilidad compartida de las implementaciones en la nube es algo que no tenían en cuenta, donde no es que Azure o
AWS es el responsable de mis datos y de mi plataforma. Ellos son responsables de que la plataforma funcione. Todo lo que está encima es nuestra responsabilidad, al igual que lo que está en premisas. Oía una presentación en la mañana que hablaba de que la nube es mucho más segura que estar en tierra. Yo estoy honestamente en desacuerdo. No es más segura. Podrían estar a igual nivel de seguridad. Primer agua del día. Podrían estar a igual nivel de seguridad, pero no es que la nube sea más segura. Y hay que tener cuidado con Shadow IT, que significa todo lo que las personas comienzan a instalar y a usar porque no encontraron una respuesta dentro de la oficina. Entonces, un Monday, un Salesforce, un Dropbox, un Box, todo eso que ustedes no tienen control. ¿Y cuál es el problema? Porque mucha gente dice no hay mucho problema. El problema es cuando los datos de la empresa no están bajo el control de tecnología, de IT. Entonces, cuando la persona esa con las mejores intenciones puso los datos, los usó la aplicación en la nube, la persona sale de la empresa. ¿Y ahora qué? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir pensando en nube. El teletrabajo llegó para quedarse. Yo no pido que levanten las manos. Pero si les pidiera eso, la mitad diría, sí tenemos una opción de teletrabajo donde la gente está trabajando de sus casas. ¿Eso qué significa? Que esa máquina remota que está moviéndose de un lugar a otro es un punto muy importante para proteger, y eso antes no se veía. Recuerden que eso fue del año pasado. El año pasado esa necesidad de proteger el endpoint la vimos, la tenemos. Entonces sigan viéndolo ustedes qué hacer con eso. No es solamente un antivirus lo que necesitamos. El doble factor de autenticación. Toda aplicación importante de ustedes debe tener un doble factor de autenticación. Si no lo tiene, no están haciendo el mejor de los trabajos. Todas las personas ya lo saben usar. Si no lo saben usar, enséñenles. Pero que un malware pueda entrar o que una credencial pueda ser usada para atacar su red o para movimientos laterales es sumamente grave y es muy fácil de prevenir con el doble factor de autenticación. Les dije que soy rápido en las cosas. La oficina remota también pasó con la pandemia, donde teníamos, ¿y a qué me refiero con esto? Me refiero a esos VIPs, a ese gerente de la empresa que ahora pasa 2, 3 días trabajando desde su casa, pero no es una persona técnica, no quiere aprender de tecnología y simplemente quiere que las cosas funcionen. Entonces, tener esa casa de los VPs, de los gerentes, como oficinas remotas que también tienen que proteger es muy importante, porque normalmente tienen familiares, tienen hijos, tienen personas que no están tan conscientes de la importancia de esa protección. Ponerles dispositivos pequeños en las casas de los gerentes más importantes es una de las herramientas que se ha comenzado a usar para evitar depender de que el usuario final sea el responsable cuando no tienes control sobre él. Todo el mundo tiene que proteger un sitio web. Nadie puede depender del servidor web solamente, tienen que tener un WAF enfrente y la mayoría de los WAFs hoy en día son en la nube. Hay dos cosas que todo el mundo tiene en la nube, el correo y la protección de sitios web. El sitio web no tiene que estar ahí, pero la protección sí. Tiene mucho más sentido, tiene mucha más fluidez. Todo el mundo aquí debería tener eso. Monitorear es muy importante. Hemos oído de SOCs, mucha gente tiene SOCs, pero estar al tanto de lo que está pasando con auditorías inteligentes es muy importante. Y como una guía de referencia para pequeñas empresas, por lo menos pensar en 4 horas a la semana para revisar los logs, para revisar los equipos, es importante para que después no vean a alguien que, y nos ha pasado con clientes, 2 meses después nos llegan a decir, oigan, no tenemos historial o los backups no se estaban guardando. Nadie se dio cuenta, nadie lo revisó hasta que era muy tarde. Entonces, una revisión inteligente con un checklist de las cosas más importantes semanalmente y que alguien tenga esas 4 horas a la semana les va a ayudar en el corto, mediano y largo plazo. Y la última cosa que dije en el 2022, uno tiene que comenzar a realizar ejercicios de ciberseguridad. ¿Qué significa eso? Ustedes mismos, ¿qué pasa si les atacan su página web? Si entra un ransomware, si le roban las credenciales de sus usuarios o de sus clientes. Las dos cosas uno lo tiene que prevenir. Pero aquí no es una prueba de penetración. Es que ustedes se sienten a pensar
cuál sería o cuál debe ser su reacción ante estos eventos y comunicar apropiadamente al resto de la empresa y sobre todo a la gerencia cuál es la comunicación esperada en un evento de estos, cuál es el tiempo de recuperación y cuál es el modo de operación. ¿A qué me refiero? Comuniquen, si nos cae un ransomware, vamos a apagar las computadoras, ejemplo nada más, vamos a apagar las computadoras, estaremos fuera por un día mientras restauramos equipos. ¿Eso qué les ayuda? De que si llega a pasar eso, ojalá que no pase, pero si llega a pasar eso, los jefes ya saben, no me molesten por un día, no puede ser en una hora, esto es el procedimiento que fue aprobado. Entonces ustedes ya tienen una expectativa de cómo va a pasar los diferentes eventos. Y tener esto muy claro con todos sus usuarios y con todos los tomadores de decisiones es importante y es una ventaja buena. Entonces, eso fue lo último que dije el año pasado, realicen ejercicios de ciberseguridad con expectativas claras. Ahora, en el 2023, ChatGPT salió y todo el mundo pensó, mucha gente pensó que llegó inteligencia artificial y va a cambiar el mundo. Inteligencia artificial realmente ha estado usándose por mucho tiempo. Uno de los fabricantes con los que trabajamos, no importa cuál, tiene 75 diferentes motores de seguridad que analizan diferentes cosas. Como 40 de esos usan algún tipo de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia con ChatGPT y DALL-E y los demás? Estamos hablando ahora de inteligencia artificial generativa, donde tratan de simular la respuesta de un ser humano o la creatividad de un ser humano con modelos de Large Language Models y otras cosas. Ese tipo de inteligencia artificial no nos va a impactar ahora mismo lo que está pasando, va a impactar tal vez en ingeniería social. Eso es lo que estamos viendo, donde los chats, donde los correos parecen ser seres humanos, donde va a haber llamadas automatizadas, pero no va a haber ataques automatizados. Eso ya existía antes y las protecciones ya están. Entonces, si alguien lo llama y le dicen, oye, esto es inteligencia artificial, ¿qué problema tenemos? ¿Se va a acabar el mundo mañana? Probablemente en ciberseguridad no va a cambiar mucho en los próximos 2-3 años. Lo que probablemente vamos a ver es una interfaz con Gen AI, donde uno pueda entrar a manejar el firewall y preguntarle, ¿qué ataques tuve el día de hoy? Y te los lista. Por favor, protégeme los nuevos servidores. Le hablas y él te lo hace. Ese va a ser el cambio que tal vez en 5 o 6 años lo tengamos en nuestros dispositivos, pero no es que va a ser una alarma. ¿Qué es lo que hoy en día se puede hacer con ChatGPT en temas de ciberseguridad? Escribir código sencillo, escribir correos que sean parecidos a lo que un ser humano diría, y esto le funciona mucho en China, Corea, África, etc. Obviamente ustedes no pueden leer esto, pero en uno dije, dame un ejemplo de código para analizar las vulnerabilidades de un programa que yo hice, y ahí me salió un programa sencillo que me dice que estoy revisando y cosas así, yo lo reviso. Y el otro es, dame un ejemplo de, y se me olvidó, no hay forma de que lo lea, pero dame un ejemplo de SQL Injection. SQL Injection, ¿saben lo que es? Cómo atacar una base de datos, y en un segundo él me dio un ejemplo de cómo mandar un ataque de SQL Injection a una base de datos. Esto un hacker normal lo hace. Aquí lo que te simplificó fue el esqueleto y para alguien que no sabe tanto. Pero es una diferencia entre un hacker avanzado y alguien que no lo sabía hacer, un poco, no tanto. Necesitas una persona detrás de esto que esté usando la inteligencia artificial. Todavía no tenemos esa explosión en nuestro mundo. Lo que estamos viendo es el uso para sacar más inteligencia de los grandes datos que estamos recopilando. Entonces, mi primera consideración para el 2023, inteligencia artificial, todavía no se está quemando la casa con ChatGPT. Pero el punto más importante que quería hacer el día de hoy, y yo normalmente traigo un punto para que se lo puedan recordar, es de que estamos viendo un impacto mucho mayor en lo que son los supply chain attacks y las vulnerabilidades de fabricantes. Y esto no se veía antes. ¿Qué es un supply chain attack? Ahí puse
la definición, que creo que la saqué de ChatGPT solo para decir que estaba con eso. Son ataques que quieren infiltrarse y comprometer los sistemas o productos de una organización a través de terceros o proveedores confiables en su cadena de suministro. Y uno de los ataques más famosos que se vieron fue el de SolarWinds el año pasado, creo que fue, el tiempo vuela. SolarWinds que todo el mundo lo usaba para revisar sus sistemas y resulta que atacantes se metieron en el código fuente de SolarWinds y que cuando mandó una actualización infectó a sus clientes y entonces podían tener puertas traseras en esas redes. Eso se pensaba que normalmente no iba a pasar, que esto fue una excepción. Resulta que no es así. Mayo y junio, y perdón que no se ve bien, en mayo y junio 2023, o sea, este mes y el mes pasado, vimos 3 diferentes vulnerabilidades sumamente críticas de 3 diferentes fabricantes que no se pensaba que esto podía pasar. Después les cuento un poco más de eso, pero antes de eso, si yo les dijera cuántas vulnerabilidades hay en la base de datos de CVEs por año, y yo pensaba que eso iba a aparecer poco a poco, ustedes hubieran pensado que hay 100, 200, 300 al año. En el 2004 estábamos por 3.000 al año, 2005 se duplicó a 5.000, ven en 2009, 2010 está estable. Si llegamos a el 2016, de 10.000 vulnerabilidades declaradas, salta a 17.000 en el 2017, queda estable por 3 años y después viene la pandemia y de 16.000, 17.000 sube a 20.000 en un año, sube a 22.000 y sube a 24.000. 24.000 vulnerabilidades en un año en el 2022, eso significa 2.000 vulnerabilidades por mes. Muy difícil de poder saber todo lo que está pasando y muy probable que alguna vulnerabilidad nos impacte algo que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es mi mensaje para ustedes? Lo primero es revisar las vulnerabilidades, los CVEs relativos a los fabricantes más importantes que tienen ustedes. Esta es una página gratuita, OpenCVE.io, donde uno puede buscar según el fabricante y puede suscribirse a notificaciones de lo que está pasando con estos mismos. Esto es la base de cómo prepararse y por lo menos que no te agarren desprevenido, que llegó un ataque que aprovechó una vulnerabilidad que salió hace un mes. Y eso es el tipo de cosa que ustedes como gerentes de tecnología sí les impacta y sí es un reclamo muy válido que alguien podría tener sobre ustedes. Una vulnerabilidad conocida no debería tener un impacto donde ustedes. Y no debería hacer, pensé no hacerlo, pero igual lo hice. Mira, igual no se lee, pero fabricantes con los que nosotros trabajamos igual son algo vulnerables. Esto es el slide de Checkpoint, no se lee, yo lo leo aquí, pero en esa base de datos, cuando uno y lo filtré por las más críticas, igual no había tantas, pero vulnerabilidades críticas, Checkpoint tuvo una en el 2019 relacionado a algo que era de documentos, manejo de documentos, ni siquiera en los gateways. Lo arregla muy rápido, eso es algo que va a pasar. Si yo veo las de Imperva, en los últimos años hay 3, hay 21, 11 y 2010. O sea que esto tiene por lo menos 14 años de existir. 3 en 14 años no está mal. Tengo CyberArk que también tiene muy pocas, eran 4 o 5, 4 en los últimos 15 años. Y que tampoco eran al producto principal. Y cuando vi Radware eran 0. Esto era medio comercial, perdón. Pero la idea es que todo fabricante va a tener alguna vulnerabilidad. La idea es cómo responden, y que no sean muchas, cómo responden y cómo nos garantizamos de que vamos a tener ese apoyo. Lo que hice en esta es hacerlo con fabricantes que no trabajamos con ellos. Y no les voy a decir los nombres, lo pueden ustedes buscar, pero un fabricante muy reconocido tenía 15 vulnerabilidades en los últimos años y muchos en los años recientes. Y el otro, que también es muy popular, tenía 57. Cuando uno tiene 57 vulnerabilidades, uno ya tiene que comenzar a pensar, ¿estoy seguro con esta empresa o no? Cuando hay una vulnerabilidad que te puede impactar de manera que te abre una puerta
que aún con ese firewall o aún con ese sistema de seguridad puedes entrar sin necesidad de una autenticación que se está explotando activamente, ¿qué tanto puedo confiar ahí? Esas son preguntas que ustedes deberían hacerse, sobre todo cuando están escogiendo plataformas que lo vayan a proteger. Y perdón que suena comercial, pero en realidad no lo es. Uno de estos que tuvo una vulnerabilidad hace 3 semanas, muy grande. Yo estoy suscrito a todo mundo. No vi nadie diciéndome, oye, tienes una vulnerabilidad o puedes tener una vulnerabilidad, por favor, párchala lo antes posible. Pero esa misma semana vi 4 anuncios de mercadeo de eventos que hacían y de lo bueno que eran. Entonces uno tiene que validar, uno tiene que también ser un poco consciente de avisar lo importante. Y nosotros, o sea, en Soluciones Seguras, cuando tenemos una vulnerabilidad de estas, que no ha pasado mucho, llamamos directamente al usuario. Oye, tienes esto, lo tenemos que arreglar ahora. No es ni siquiera te mando un correo, es ser muy proactivos y que tengan ese sentido de urgencia. Lo mandamos en nuestras newsletters, pero aparte tratamos de apoyarlo directamente. Y otra de las cosas que aquí era de un fabricante, es de un fabricante, pero no les digo cuál, ¿qué tanto tiempo toma en arreglar las vulnerabilidades? Es otra de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de seleccionar. Hay uno que dice que tarda, creo que eso significa que tarda 1 día en arreglar una vulnerabilidad, tuvo 2, arregló en 1 día, otros tuvieron 62 y tardaron 170 días, o sea, 6 meses en arreglar las vulnerabilidades. Y por mientras era apaga el sistema o no uses esa función. Entonces, ese DNA de si tengo algo lo voy a arreglar rápido, es muy importante hoy en día en el ambiente que vivimos, donde cada vez están saliendo más vulnerabilidades y vulnerabilidades críticas que pueden ser explotadas. Segunda observación, defensa en profundidad. Es muy importante tener múltiples capas. Oí una presentación en la mañana también que dijo un fabricante que para ellos simplificar es lo más importante hoy en día y tener un solo fabricante que todo tengas del mismo portafolio. La pregunta es qué pasa cuando ese fabricante tiene una vulnerabilidad que le abre la puerta a todo mundo. Entonces, esa defensa en profundidad te permite tener muchas capas que normalmente son capas diferentes y que aun si una de las capas tiene un defecto puedes entrar. No estoy hablando de tener 2 firewalls de diferente vendor, que eso antes lo decían, pero sí estoy hablando de tener un firewall, un WAF, una protección de base de datos, diferentes cosas que te puedan agarrar ataques de diferente manera. Y la observación 3, y esta es la que quiero que se lleven, es que, aparte de las demás, es que ustedes deben estar preparados para hacer actualizaciones constantes de sus equipos más importantes. Muchas veces las actualizaciones de los sistemas más críticos las dejamos para después porque no tenemos ventana, porque no queremos afectar, porque no nos dieron autorización. Esos son los sistemas que más son importantes de tener una actualización cuando sale una vulnerabilidad. Salió la vulnerabilidad hoy, hay que parchar hoy. Mañana en el peor de los casos, pero no es una semana, no es un mes, no esperar una ventana. Entonces ustedes deben preguntarse, ¿cómo yo hago para tener un sistema que me permita hacer eso? Normalmente lo que hacemos es tener clusters, sistemas de alta disponibilidad, donde hacemos el parche en el primario, lo dejamos funcionando y no lo hacemos en el secundario por si acaso pasa algo, o ambientes de preproducción, donde lo hacemos primero en preproducción, lo dejamos 1 o 2 días para después pasarlo. Pero esa es la gran falla que hoy en día tienen muchas empresas, donde piensan que hacer la actualización de parches importantes lo pueden demorar según el calendario que ellos tienen. Y hay que cambiarlo, porque las vulnerabilidades críticas hoy en día se están explotando a una velocidad que no veíamos antes y son vulnerabilidades que pueden llegar hasta los datos más seguros que tenemos. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven. Piensen cómo ustedes hacer para tener un sistema rápido de actualizaciones donde le pueden decir al gerente general, hoy voy a tener mi ventana en la tarde, aunque no la programé, aunque pueda afectar esto, porque no me quiero correr el riesgo de que esta vulnerabilidad nos la aprovechen y después el problema es mucho mayor. Esa es la que se pueden llevar, esa es la que pueden tomarle foto. Con eso les doy gracias por su atención el día de hoy. Estamos enfrente si alguien nos quiere hablar y espero que sea un día productivo y que sigan aprovechando el Technology Day. Muchas gracias por su tiempo.